Bueno, sí, creo que fue un buen inicio de este capítulo, ver el primero y el segundo versículo, que los voy a leer rápido, nada más para poder entrar al contexto del tercero. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 3, que en el PDF que les mandé puse 3 versiones distintas, porque igual la semana pasada yo nos estaba compartiendo la versión de Dios habla hoy. A mí en lo personal me gusta más la Reina Valera, entonces puse las 3 que me parecieron como pues correctas, por si quieren leerlas. Me gustó mucho cómo empieza con la versión de Dios habla hoy, que dice, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Me gusta cómo empieza en esta versión porque dice, como Pablo dice como que Dios le dio ese encargo por la bondad que tiene con él, ¿no? Y siento como que, o sea, para mí suena como les aviso que no viene de mí, o sea, no les estoy diciendo yo porque es lo que yo pienso, sino es lo que Dios me está mandando que les diga, ¿no? Y eso creo que significa mucho porque si no podría hacerse como que hasta podría pensarse que Pablo nos quiere decir, ustedes no piensen más de ustedes, pero yo sí puedo hablar, ¿no? Y no, realmente también él entendía cuál era su papel, ¿no? Y él entendía que Dios lo llamaba a dar ese mensaje. Para poder estudiarlo más a fondo, me voy a basar en el de Reina Valera, que dice, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Y también estaba viendo en el diccionario Concordancia Bíblica las palabras que están subrayadas ahí en blanco. Una de ellas que es gracia, ¿no? Lo que les comentaba. De cómo Pablo hablaba porque él había recibido de gracia. Y justo en este diccionario viene que la palabra que se usa en el griego original es charis, y que significa gracia, como algo gratificante, de manera o acción, abstracto o concreto, literalmente, figuradamente o espiritual. Específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, inclusivemente gratitud. Y me gustó mucho pues cómo viene todo esto, y algo que me parece muy importante es que dice de manera o acción, y creo que es justo eso, ¿no? Cuando recibes la gracia de Dios, eso te lleva a una acción, ¿no? En este caso es lo que Pablo nos está compartiendo. El recibir esa gracia lo hizo que compartiera el siguiente mensaje y muchos mensajes más que tenemos en la palabra, ¿no? Y justo me recordaba este versículo que está en Mateo 10:8, que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y creo que Pablo lo entendió bien, ¿no? Él recibió la gracia y no se la quedó para él, sino que fue y la compartió y pudo expresar ese mensaje que Dios estaba dándole a él, ¿no? La otra palabra es cordura, pero ahorita vamos a regresar a ella. Y bueno, para empezar con el mensaje de este día, quiero tocar 2 puntos, y uno muy importante es el punto de la identidad, ¿no? Como dice en la segunda parte, primero habla como que Pablo diciendo, bueno, les voy a compartir esto, no por mí, sino por Dios. Y dice, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y la palabra que se usaba aquí para tener más alto concepto, que a pesar de que es una frase completa, hay una sola palabra que se usa y es huperfroneo. Huperfroneo, a ver si lo dije bien. Pero justo es eso, ¿no? Estimarse a sí mismo demasiado, es decir, ser vano o arrogante. Y
creo que con el contexto que nos compartía John la semana pasada, que decía que muchos, que este capítulo lo compartía Pablo porque los gentiles decían, ¿no? Como que ya se sentían mejores que los judíos y ya eran como de, no, pues ustedes ya perdieron el regalo de Dios, ¿no? Entonces era como que Pablo les decía, a ver, no se confundan, ¿no? O sea, ustedes están aquí por gracia y creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, que no tengan ese concepto más alto del que deben tener. Y bueno, si pueden ver en el... Si están viendo ahí el PDF, ¿verdad? Pero justo puse como esta línea que tiene como dos lados. En uno puse humildad y orgullo. Porque muchas veces ese es el concepto que tenemos, ¿no? Estar hasta arriba es orgullo y estar hasta abajo es humildad. Pero realmente eso no está bien. En la segunda línea que pueden ver, puse 3 puntos. Es orgullo, humildad y orgullo. Y a lo mejor dicen, pues no tiene sentido, ¿no? Pero justo es eso. El que está primero habla sobre esa manera como de menospreciarse a sí mismo. Y puse aquí una frase. El sentirse incapaz, inmerecedor, vivir con vergüenza, entre otras cosas, también son actos de soberbia, porque estás diciendo que tu propio criterio o lo que tú piensas de ti es más cierto de lo que Dios piensa sobre ti. Y muchas veces pensamos que eso es la humildad, ¿no? A veces decimos que, no, yo no. A lo mejor Dios te dice, ve y compártele a esta persona. No, ¿cómo crees, Dios? Yo no estoy preparado. Soy muy humilde porque entiendo que yo no soy, ¿no? Y eso también es arrogancia, porque si Dios te está diciendo que hagas algo, es porque Él sabe que eres capaz, y no por ti mismo, sino porque Él te está ayudando, ¿no? Y justo por eso puse la humildad en el medio. Y ahora sí, regresando a la parte de cordura, que está en la página anterior. Dice, cordura es tener la mente cabal, es decir, sano y moderado. Podría decirse que realmente piensa de ti con cordura, sería como piensa de ti con humildad, ¿no? Como que en ese nivel medio, moderadamente, no estás ni acá, no eres lo mejor de todo, ni estás hasta acá en el que no eres nada, ¿no? Y creo que entender esa humildad es entender lo que Dios dice sobre ti, ¿no? Y vivir en eso, decir como de ya no es lo que yo pienso, ya no es ni siquiera lo que el mundo dice sobre mí, porque también el mundo puede hacerte sentir como, no, tú eres muy bueno y tú eres el mejor y no sé qué, y dices, pues sí, ¿no? Pero a lo mejor Dios tiene un concepto distinto de ti, no porque no seas bueno ni porque no seas el mejor, sino que Él dice, todo eso que yo te he dado es para mí, ¿no? No para ti ni para exaltarte a ti mismo. Y justo un ejemplo muy claro que podemos ver en la Biblia es el de Moisés. Está en Éxodo 3, del 11 al 12, pero bueno, les leo este versículo, pero antes les doy como un poquito de contexto. Es cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Y le cuenta como ese plan y le pide que forme parte, ¿no? Lo invita a poder formar parte de lo que él quería hacer. Y Moisés le responde a Dios, ¿pero quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto les será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces al principio está Moisés como que, pero yo, ¿por qué, no? Y creo que también se vale, o sea, al principio entiendes porque dices como, o sea, también se vale cuestionar, decir como, a ver Dios, pero yo, ¿por qué, no? Pero Dios le responde, le dice, no por ti, sino porque yo te estoy usando y porque no vas a estar solo, sino porque yo voy a ir contigo. Y si podemos leer, no sé si tengan ahí en sus Biblias, podemos ir al pasaje para poder leer un poquito más sobre ese ejemplo. Que está ahí en Éxodo 3. Si seguimos leyendo ese capítulo, podemos ver que sigue esa conversación entre Moisés y Dios, en el que Dios le sigue como que diciendo, yo voy a ir contigo, y Moisés decía, pero ¿qué pasa si me preguntan sobre esto, no? ¿Quién les voy a decir que me envió? Y Dios le dice, diles que soy yo el que te envía, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Entonces como que Moisés seguía haciendo muchas preguntas, ¿no? Y hasta el capítulo 4,
que Dios ya le había dicho, voy a ir contigo, yo te elegí. Ya le estaba diciendo, básicamente le estaba hablando sobre su identidad, ¿no? Sobre quién él era, y no porque él tuviera la capacidad, sino porque Dios le había dado eso. Y todavía después de todo eso que Dios le dice, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice Moisés: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Entonces, ahí es cuando dices, Moisés, no manches, o sea, ya, ya qué parte no entiendes de que Dios te está hablando. Y justo algo que leía en el devocional que estamos haciendo, que me impactó mucho, es que cuando Dios habla tienes que responder luego, ¿no? Y como muchas veces por nuestra tarda de respuesta, hacemos que ese tiempo se alargue también, ¿no? O sea, todo ese tiempo que se pudo haber ahorrado Moisés discutiendo con Dios, en nada más decirle, sí, Dios, voy, ¿no? Y a veces Dios no te da todo completo, como a Abraham. Abraham no le dio todo completo, nada más le dijo, sal de tierra, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que cuando Dios te está dando algo, te está pidiendo que hagas algo, es porque Él te va a capacitar para ello, ¿no? Y entender que el decir, pero yo no, es que, y poner como que esas excusas, no te hacen más humilde, te hacen más bien orgulloso, porque estás diciendo a Dios, ay, no, lo que tú me estás diciendo no creo que sea verdad, ¿no? Porque lo que yo pienso es lo que es verdad, ¿no? Pues si nos ponemos a pensarlo desde esa perspectiva, creo que pues como que sí cambia mucho, ¿no? Y justo dice que la palabra menospreciar refiere a el tener a una... ¿qué? La palabra menospreciar refiere el tener a una determinada cosa o una persona en menor consideración de lo que realmente es o lo que se merece, ¿no? Y es entender eso, que si Dios ya me dijo quién soy, si yo ya sé cuál es mi identidad, no tengo por qué menospreciar esa identidad. El problema es que muchas veces no la conocemos, muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? Esta frase de C.S. Lewis me gusta, que dice, la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Y creo que ahí va la parte en la que tú entiendes quién eres, no por ti, sino por Dios, y por eso piensas más en Dios, ¿no? O sea, ya es como de todo lo que yo haga, todo lo que yo soy, ya no me pertenece a mí. Y ya no voy a estar pensando en mí, en que si yo soy menos, yo soy más, sino en que, ¿qué puedo hacer con lo que yo soy para servir a Dios, para agradarle a Él? Y ahí es donde está realmente esa humildad. Y creo que otro ejemplo que podemos ver en la Biblia... ¡Ay, el aire! Está en Juan 21:7. Y no sé si han leído Juan, pero muchas veces Juan es el que escribió el libro, ¿no? Y él solito se menciona a sí mismo como el amado de Jesús, ¿no? El discípulo que Jesús amaba. Y muchos pueden decir como de, ay, pues qué arrogante, ¿no? Él escribió el libro y aún así él dice, Jesús me amaba, ¿no? Pero yo creo que más bien era que él entendía cuál era su identidad. Él entendía lo que él era también para Jesús. Él decía, yo amo a Jesús y entiendo que Él me ama y por eso puedo vivir en esa identidad, ¿no? Y justo este versículo estaba ambientado en cuando Jesús se vuelve a presentar a sus discípulos después de la resurrección. Y dice, ¿no? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y me gustó mucho, o sea, lo que yo entendí fue que él no solamente vio a Jesús, sino que lo reconoció, ¿no? Y muchos no lo reconocieron. Y creo que hay una diferencia ahí grande. Es que él lo conocía de verdad. Por eso él sabía que era amado por Jesús, porque también tenía una relación íntima con él. Y justo esa frase que puse es, el que conoce a Jesús sabrá reconocerlo y reconocer quién es él mismo para Jesús. Algo que debemos entender como cristianos es que el enemigo siempre va a tratar de llegar contra nuestra identidad. Porque él sabe que Dios fue quien nos la dio. Y lo podemos ver muchas veces, y creo que en la actualidad pasa mucho, ¿no? Hay muchas falsas doctrinas que te hablan de identidad y llega a los dos extremos, ¿no? Uno es no sé, hasta la parte de la prosperidad, de que es que tú te lo mereces, tú eres hijo de Dios y ¿no? Que sabemos que no va por ahí, ¿no? Pero todo eso de que tú eres bueno, incluso podemos verlo muchas veces en la alabanza, que realmente no es alabanza, pero la música cristiana contemporánea, ¿no? Que por eso es bueno que también estemos siempre como analizándolo, porque muchas veces hay canciones que hablan más
de uno mismo y de que yo soy bueno y yo soy perdonado y yo soy libre y sí, pero ¿quién te estás alabando a ti por ser eso? ¿O, o estás alabando al que lo hizo, ¿no? Entonces, es importante no llegar a ese extremo, pero tampoco al otro extremo, porque también hay otras doctrinas en la que, no, que no se te pueden ver ni los tobillos, ¿no? Y como que, piensan que eso es el sinónimo de ser humilde, ¿no? El que vivas en pobreza, el que estés todo el tiempo triste, ¿no? El que, no sé, ¿no? Pero, ajá, justo eso, ¿no? Como que siempre el estar como batallando, dicen como, wow, es que eso es como lo que debería ser, ¿no? Y eso también llegará al otro extremo, ¿no? Porque entonces estás hablando de que no estás viviendo la identidad que Dios te está dando. Porque Dios sí nos ha dado promesas como sus hijos, ¿no? Sí nos ha dado herencia como hijos. Y tampoco podemos caer en el, no, yo no soy nadie y yo no merezco nada, ¿no? Yo sé lo que merezco, pero no voy a hacer eso, no voy a hacer que eso determine lo que voy a hacer con mi vida de una manera equivocada. Porque entonces caemos en el otro extremo, ¿no? Yo soy hijo y yo me merezco entonces el carro del año. Ok, sí, pero si trabajas por él, ¿no? O sea, no es de que, pues ahorita regálamelo, ¿no? Y que tristemente pasa. Y no vamos a ponernos a hablar de iglesias que lo hacen, pero... pero sí, creo que es importante por eso llegar a entender esa diferencia y estar en ese lugar como moderado, como dice aquí, en el versículo que dice que tener estima a ti mismo con cordura, ¿no? Y ahora podemos regresar a la parte del versículo número 2, que dice... el número 1, que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para poder llegar a darle un sacrificio a Dios, tienes que saber lo que le estás dando. Si tú dices, es que yo a Dios le doy mi vida, pero ni siquiera sabes quién eres, ¿qué le estás dando realmente? ¿No? O sea, creo que no hay nada más hermoso que decir, wow, Dios me ha dado estas cualidades, Dios me ha dado a lo mejor el poder cantar, Dios me ha dado el poder servir, el poder tener empatía por los demás, y eso es parte de la identidad que Dios me ha dado, y por eso voy a ponerlo a su servicio, ¿no? Por eso voy a rendirlo a Él. Pero si tú no sabes ni siquiera quién eres, ¿qué le vas a rendir a Dios? Ahora, dices, pero ¿cómo llego entonces a saber quién soy? Pues a través de tener una comunión con Dios, ¿no? O sea, para saber quién eres tú necesitas conocerlo a Él, porque Él es el único que te va a decir quién eres realmente. Y podemos resumir eso en que Dios tiene un trabajo para que cada uno de nosotros pasemos nuestra vida al servicio de su iglesia. Una visión exagerada de nosotros mismos, ya sea de un extremo o del otro, solo se interpondrá en el camino de las cosas que Dios pretende hacer a través de nosotros, cosas que nosotros nunca podemos haber imaginado. Y el segundo punto que quería hablar era la parte del llamado. Dice que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Estaba viendo igual como en el diccionario y habla que la palabra que se usa es la que está más apegada a la descripción de confianza, que es pistis, que significa persuasión, es decir, credibilidad, moralmente convicción, de verdad religioso o la veracidad de Dios de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para salvación. Abstracto, constancia en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo. O sea, básicamente se está refiriendo a esa veracidad de Dios, o sea, esa como confianza que le tienes a Dios, ¿no? Y como que surgieron 3 preguntas que quería preguntarles a ustedes, primero, para poderlas responder juntos. La primera es, ¿qué tanto le crees a Dios? No me respondan, pero piénsenla. ¿Qué tanto le crees a Dios sobre esas promesas que te ha dado? ¿Qué tanto le crees a Dios sobre las cosas que dice en la Biblia? Sobre lo que dice que hará. A lo mejor ahí puedes pensar, ¿no? En mi medida de la fe, ¿dónde está? ¿Estoy yo realmente confiando en eso que Dios está dando? Y también puede decir como de, si Dios nos está repartiendo la fe, que entonces tiene favoritos, entonces como yo no soy su favorito, le va a dar más fe que a mí.
podría ser una pregunta que cualquiera se le puede ocurrir, ¿no? Pero realmente no es que Dios tenga favoritos. Y justo pensaba en la pregunta que nos hizo John la semana pasada, los que creo que estaban nada más Rosales y tú, que era la pregunta que te había hecho Chucho. Pero justo era eso, ¿no? Como que hablaba, me gustó mucho la respuesta de Mike, que dijo, yo no lo haría. Estábamos hablando de que si casarías a alguien si te lo pide ahorita, ¿no? Y Mike dijo, yo no lo haría porque, pues estoy muy joven, no sé nada sobre el matrimonio y no me siento preparado para eso, ¿no? Y entonces, y creo que es válido. Y creo que eso se basa mucho en lo que dice este versículo. Ahora, yo no creo que Mike vaya a ser joven para siempre, me refiero a que no va a tener 17 toda la vida. Algún día va a entender lo que es el matrimonio y algún día a lo mejor llegará a esa posibilidad de lo que decíamos, ¿no? Que tenga que casar a alguien y a lo mejor él tendrá ya una madurez espiritual mayor para poder decir, ok, lo hago, ¿no? Pero a lo mejor ahorita no está en ese momento y es válido. Ahí puse en las conclusiones que la medida de madurez espiritual que tengo hoy es en la que necesito ahorita, pero debo acercarme más a Dios para seguir creciendo en ella. O sea, Mike puede decir, bueno, pues yo me quedo aquí, yo no estoy preparado y pues ya ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Muchas veces ponemos como excusas de, no, pues que, pues aquí donde estoy bien, ¿no? Ahora, ahorita donde estás ahí por una razón. A lo mejor ahorita en tu madurez espiritual estás ahí porque Dios quiere usarte en ese nivel, ¿no? A lo mejor para Mike, el Dios te está usando, yo creo que Dios usa a Mike, y te lo digo, creo que Dios te está usando en tu escuela, en tus amistades, en la manera en la que tú te comportas. Y eso habla mucho de tu identidad en Cristo, ¿no? Y dices, a lo mejor yo no me siento listo para algo como casar a unas personas, porque mi madurez espiritual todavía no está ahí, o ni siquiera me siento como que esa sea algo que Dios me pondría, ¿no? En esos momentos. Y es entender que sé cuál es mi identidad, pero también sé cuál es mi llamado. Y mi llamado ahorita es estudiar y sí ser luz en mi escuela, ¿no? Y entonces no significa que Dios haya repartido más fe a John que a Mike, sino que están también en procesos distintos. Y creo que también tiene que ver con eso, que cada uno tiene como sus propios procesos, pero creo que es importante no quererse quedar donde estamos, ¿no? Como sentirse, ¿cuál es la palabra? Conformista, no ser conformistas. Creo que Dios siempre va a querer estar hablándonos más. Dios siempre quiere revelarse más, ¿no? Y muchas veces nos acomodamos donde estamos en nuestra fe. Muchas veces como, bueno, ya tengo yo mi devocional con Dios y ya, pues no necesito más, ¿no? Pero Dios siempre nos quiere seguir llevando a otro nivel y creo que algo importante es que si tú te sientes cómodo ahorita donde estás con Dios, tal vez eso sea una luz roja que Dios esté diciendo algo está fallando. Porque yo creo que esa sed de conocer más a Dios siempre va a ser como una señal buena de que Él quiere seguir mostrándote su vida, ¿no? El que te sientas conformado donde estás, puede que tu fe se quede ahí. Pero justamente también en la versión de Dios habla hoy, me gusta como dice, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Y creo que ahí también tiene que ver mucho con el llamado personal que nos da a cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene llamados distintos y Dios puede usarte en el lugar donde te ha puesto, ¿no? Y creo que eso también es parte de entender que no tienes que ir más allá solo porque piensas que porque a lo mejor mi hermano John está llamado al pastorado, entonces yo también, ¿no? O si Dios está llamando a Pame a que se vaya a China, pues yo también quiero ir porque Pame va a ir. Pero yo creo que Dios puede usar a Pame en China tanto como te puede usar a ti en tu trabajo, ¿no? Entonces los llamados que Dios nos da pueden ser distintos, pero tienen el mismo impacto para el reino. Creo que una vez que entendemos eso, ni nos menospreciamos a nosotros mismos, ni nos sentimos mejores, porque igual Pame puede decir, pues yo me voy a ir a China, tú te quedas en tu trabajo. Pero dice, no, yo sé que yo cumplo con mi parte porque sé que tú también cumples con la tuya. Y a lo mejor el hecho de que tú estés trabajando y tú puedas estar orando por ella, están ahí haciendo el conjunto, ¿no? O sea, es como de que nos apoyamos espiritualmente juntas. Y justo en la siguiente página dice, muchas veces vemos a Dios moverse
y escuchamos sus promesas, pero aún así nos cuesta creer que nosotros podemos ser parte de esa obra. Así como lo vimos en el ejemplo de Moisés, ¿no? A lo mejor a Moisés al principio le costó trabajo entenderlo y decir como de, pero como yo, ¿no? Y por eso está esa lucha de Dios, y bueno, no una lucha, pero sí como que Moisés cuestionándose, pero yo no, y no sé qué, ¿no? Y nos cuesta entenderlo. Y creo que es válido, pero también eso hace que perdamos cosas, ¿no? Y por el otro lado, creo que regresamos a la parte de los extremos, en el que Moisés se sentía incapacitado, incapaz para poder hacerlo, pero también podemos llegar al extremo en el que tú crees que eres suficiente y lo que tú piensas, entonces así tiene que ser, ¿no? Y creo que un ejemplo muy bueno es el de Saúl. No sé si alguien me puede ayudar leyéndolo. Es 1 Samuel 17:23. En contexto, Dios le había pedido al rey Saúl que fuera y destruyera a los amalecitas. Le dijo que los destruyera completamente. Dios nunca le pidió que le trajera al rey, no le pidió que le trajeran holocaustos. Él dijo, ve y destruye. Y Saúl, el rey Saúl, pensando que es muy sabio, dijo, ay, pues ya los destruí, pero para que Dios vea que sí lo obedezco, pues le voy a llevar al rey, ¿no? Para que vea, mira, o sea, como que en la cabeza de Saúl yo creo que estaba ese como de que sí obedecí a Dios, ahora voy a demostrarle que lo hice. Y como eso hizo que literal, pues perdiera el reinato, ¿no? O sea, por esa desobediencia fue que Dios le dijo que hasta ahí, hasta aquí, ya no vas a ser rey. Y muchas veces, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? A veces pensamos que sabemos suficiente o creemos que le podemos agregar a las cosas que nos ha dado. Y obedecemos, pero obedecemos mal. Y eso es, al fin de cuentas, es desobedecer, ¿no? Y son los dos extremos. El decirle a Dios, no, yo no puedo. El decirle a Dios, sí, yo puedo, y hacerlo mal. Y creo que es por eso importante que entendamos que las instrucciones de Dios son precisas. Y creo que es difícil, la verdad es complicado, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces sí lo quiero hacer en mis propios términos. A veces sí es como Dios te dice, ve y háblale a esta persona. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo le hago? Le digo palabras que saber cómo suenan. Dice, ve y dile esta palabra, ¿no? Y creo que a veces queremos obedecer a Dios, pero nuestro orgullo o ese orgullo de ambos lados nos hace hacerlo mal. Y por eso es importante que entendamos eso. Y dice estas frases. Dice, cuando somos llenos del Espíritu Santo, exhibimos rasgos de su carácter. Cuando más nos entregamos a Dios, nuestra vieja naturaleza de autoadoración es sustituida por una que se asemeja a Cristo. Entonces es justo eso. Cuando entendemos esa identidad, la vamos apegando más a lo que Cristo es, ¿no? Porque nuestro mejor ejemplo de cómo ser es Jesús. Cuando tú entiendes todas esas cosas que Dios te ha dado, las vas a usar para poder acercarte más a Jesús y ser más como Él. Y para terminar, quería hablar como esa individualidad que conlleva la unidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todos somos parte del mismo cuerpo y vamos a seguirlo aprendiendo en los siguientes versículos. Justo vamos a hablar como de qué se refiere con esto. Pero el cuerpo está construido de personas distintas, ¿no? Si todos fuéramos un brazo, si todos fuéramos una pierna, no funcionaríamos como un cuerpo, ¿no? Y por eso entra la parte de que tenemos dones distintos, tenemos llamados distintos, pero todos tenemos un llamado primordial, que es agradar a Dios, ¿no? Y servirle y obedecerle y adorarle. Y por eso es importante conocer el concepto de un ser por sí solo, de uno mismo, antes de ser conocido o conectado con una sociedad. Si el brazo no sabe que es brazo, no va a funcionar, ¿no? Entonces, sí, somos parte todos de un mismo cuerpo, y sí, entre todos nos apoyamos, como lo estuvimos viendo el mes pasado, ¿no? Cómo realmente queremos tener esa unidad, pero también es importante que cada uno de nosotros nos estemos enfocando en nuestra relación personal con Dios, en entender quiénes somos y a qué estamos llamados para que realmente esa unidad se vuelva, pues básicamente solita se lleve a cabo, ¿no? Antes de ser ministro del grupo de alabanza, soy adorador. Antes de ser parte de un grupo, soy yo siendo
sierva de Dios y siendo su hija y entregándole mi adoración a Él, ¿no? Antes de ser parte del staff de bienvenida, por ejemplo, en la iglesia, soy siervo de Cristo, ¿no? Entonces sí podemos ser parte de un ministerio. Antes de ser de todos ser parte del grupo de jóvenes, somos hijos de Dios, ¿no? Entonces creo que es importante que entendamos esa parte de cómo, quiénes somos como individuos para poder funcionar como una comunidad, todos juntos. Y eso también va a influir mucho en la forma en la que pues vemos a otras personas. Pero creo que va todo como en cadenita. O sea, si tú no tienes una relación con Dios, tú no vas a entender cuál es su identidad en Cristo y no vas a entender cuál es el propósito de otras personas en su comunidad, en el cuerpo de Cristo. Entonces, primero que nada es ver a Dios por quién es Él, conocerlo. Segundo es entender quién soy yo para Cristo y entender cuál es mi papel dentro de la comunidad, ¿no? Que no es el mismo de otra persona y está bien. No hay que tratar de... Y muchas veces es que a mí me gusta... Es que me gustaría como que pues, grabar y hacer todas esas cosas como que está haciendo John o que la foto que está tomando César, ¿no? Y a lo mejor Dios te está diciendo, oye, yo te quiero en ese ministerio y te puede capacitar para eso. Pero a lo mejor Dios te dice, yo tengo otra cosa preparada para ti. Y también, ahora sí que es apegarse a esa medida de fe que Dios te está dando. Apegarse a esos dones que Dios te está dando. Y pedirle que también te haga sentirte bien con eso, ¿no? Porque también creo que Dios no obliga a nadie a hacer nada que él no quiera, que no tenga un fin bueno. Y creo que a lo mejor Moisés no podía ver más allá de lo que estaba viendo en ese momento. A lo mejor para él en ese momento era como de... Su problema más grande era llegar con el faraón y decirle, pues, ¿qué le voy a decir, no? O sea, ese era su problema. Él no veía que el propósito que Dios tenía era muchísimo más allá. Era literalmente regresarles a su tierra, ¿no? Y muchas veces vemos como que los problemitas cercanos y no vemos como ese propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas y los de las personas que nos rodean. Y ya para concluir, lo hice un poquito rápido, pero igual quiero que ahorita comentemos. Para concluir con lo que platicamos, creo que es importante conocer nuestra identidad, la cual Dios nos ha dado, y eso lo vamos a conocer a través de pasar tiempo con Él, ¿no? La segunda es vivir alineado a lo que Dios dice de mí, y eso no es orgullo, y sin embargo contradecirlo o creer ser más que eso, sí es orgullo. Cuando entiendo esa identidad en Cristo, puedo aceptar su llamado, conforme a lo que Él me está pidiendo. Y la que decía hace rato, la medida de madurez espiritual que tengo hoy es la que necesito ahora, pero debo acercarme más a Dios para seguir creciendo en ella. Y bueno, como conclusión, quería preguntarles la pregunta número 3. Si pudieras medir tu fe, honestamente, ¿en qué número está? Igual si no la tienen que responder en voz alta, sino podemos a lo mejor tomarnos un tiempo y pedirle a Dios que nos revele, ¿no? ¿En qué nivel estoy a lo mejor de mi madurez espiritual y a dónde me quieres llevar? ¿En qué estoy poniendo a lo mejor la mirada? ¿Me estoy enfocando en lo que tú has dicho sobre mí, en lo que tú quieres que yo haga? ¿O me estoy enfocando más en lo que yo pienso, en lo que yo creo que soy? A lo mejor en lo que yo no estoy haciendo bien, en lo que no puedo lograr, o del otro lado, en lo que yo soy muy bueno, en lo que yo he hecho por mi propia cuenta. Es decir, ¿qué puedo yo realmente hacer para que mi fe pueda seguir creciendo? Que yo pueda seguir madurando en mi fe, pero teniendo bien en cuenta quién soy yo en Jesús y cuál es el llamado que Él me está dando. Entonces, los invito a que cerremos los ojos. Sí, Señor, te queremos pedir que seas tú el que llene nuestros corazones. Que seas tú, Jesús, el que habite en nosotros, Señor, y que podamos conocerte tanto, Padre, y entender quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, esa identidad que nos has dado. Señor, te pido que nos ayudes a ver hacia adentro y ver, Señor, si a lo mejor hemos vivido en orgullo,
ya sea en soberbia, en el pensar que somos suficientes sin ti, Señor, en el pensar que todo lo que tenemos ha sido por mérito propio, Señor. Perdónanos, Jesús. Igual perdónanos si nos hemos menospreciado, si hemos caído en el pensar que no somos suficientes para lo que tú nos has llamado a hacer, en el no apreciar nuestros talentos, el no apreciar el lugar en el que nos has puesto, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Queremos realmente poder tener esa relación, Señor, contigo, Padre, en la que tú nos conoces, Señor, y nosotros te conocemos, Padre, y no hay nada que ocultar. Te pedimos, Señor, que nos lleves a ese lugar de intimidad contigo, Padre, para poder reconocer tu voz, para poder tener ese crecimiento espiritual, Señor, que no nos baste, Padre, donde estamos, Señor. Que queramos seguir conociéndote más, Señor. Que cada día podamos ser utilizados por ti, Señor, pero que cada día aprendamos más de ti, que cada día estemos más cerca de ti, Señor. Padre, que podamos negar quiénes somos, Señor, pero porque sabemos quiénes somos, Señor, y no porque desconocemos la identidad que tú ya has puesto en nosotros, Señor. Queremos entregarte todo lo bueno, Señor, que tú nos has dado y desechar lo malo que no viene de ti, Padre. Todas esas ideas que el enemigo ha tratado de poner sobre quiénes somos nosotros, Señor, las desechamos. Queremos aprender a conocerte a ti y conocernos a nosotros para poder servirte a ti de la manera correcta, Padre.